¿Hasta dónde llega la soberbia de los falsos predicadores de la actualidad? Como lo vemos en esta nota donde Maldonado dice que el diablo le quiere matar su influencia en todo el mundo. Dice la nota que la estrategia del diablo, que el Señor lo reprenda, es quitar la influencia de este apóstol sobre el pueblo de Dios. Eso dijo Maldonado refiriéndose a él mismo. Primero que nada, pues este varón no es ningún apóstol. ¿Por qué digo esto? El último apóstol recalcado en la Biblia fue el apóstol Pablo. Había requisitos para ser un apóstol del Señor. Tenía que haber caminado con Jesús, pero al apóstol Pablo el llamado fue directo. El llamado fue directo del apóstol Pablo, y dijo el apóstol Pablo que él era como un abortivo, que lo llamó el Señor Jesús. Ciertamente es muy conocido este varón, Guillermo Maldonado, pero si comparamos la vida de los que se dicen ser apóstoles de la actualidad con los apóstoles que registran la palabra del Señor, pues nada que ver. Por ejemplo, un ejemplo claro, la Biblia nos dice que los apóstoles del Señor eran perseguidos por predicar el Evangelio, tales como Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que era encarcelado, apedreado por predicar el Evangelio. Pero los apóstoles, o disque apóstoles de la actualidad, pues son invitados con los presidentes, son elogiados. Todo lo contrario, se reúnen con el Papa en el Vaticano, son aplaudidos. Los apóstoles que nos registran el libro de los Hechos tenían que reunirse, se reunían, eran arrestados, y por los líderes, los gobiernos, pues eran ultrajados, azotados. Aquí son recompensados también en la actualidad, y predican solamente lo que la gente quiere escuchar: prosperidad. El Señor te va a bendecir. Yo decreto, yo declaro, yo proclamo prosperidad para tu vida. Ese es el mensaje de la prosperidad que predica este varón aquí en esta imagen. Ese es el mensaje. Yo declaro, yo decreto. Algo totalmente antibíblico. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los demás apóstoles, ellos predicaban la sana doctrina. Ellos decían, cuando los encarcelaron al apóstol Pedro y al apóstol Juan, los líderes religiosos de aquel entonces les dijeron: no hablen más en el nombre de Jesucristo. Así les dijeron. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: juzguen ustedes a quién es necesario obedecer, a ustedes o a Dios. Es cierto, porque dijo: ciertamente debemos hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y predicaban la sana doctrina, contrario a lo que estos varones hacen, que no predican la sana doctrina. ¿Por qué? Porque si predicaron la sana doctrina, pues la gente, la paz que la palabra, como dijo el apóstol Pedro, la palabra es dura, y a la gente quiere escuchar solamente que le endulcen el oído. Y la palabra dice que se levantarían falsos profetas que enseñarían como doctrina mandamientos de hombres. Solamente lo que les quiere escuchar: la unción de la risa, y que yo declaro y yo decreto, recibirá bendición, pacta con el Señor con $1,000, como si Dios necesitara el dinero, y pacta con Dios, trae esto otro, pacta, haz este pacto, si no trae $1,000, trae 500, etcétera. Así se la viven. Y la gente, bravo, ese es el poder de Dios, es el poder de Dios. Queremos un hombre así en nuestra iglesia, sin saber que les están dando solamente leche, pero no comida sólida. Y la gente piensa que ese es el poder de Dios. Pero también lo sorprendente, como dice la nota, es que mediante esa prédica predicada en una página de Facebook, el pastor Guillermo Maldonado aseguró que el diablo le quiere matar su influencia como apóstol sobre el pueblo de Dios. Bueno, yo diría no solo el pueblo de Dios, y tampoco es apóstol. Influye en aquellos que ignoran o que no estudian la palabra del Señor,
Porque si realmente estudiaran la palabra del Señor, comprenderían que no se les está predicando la doctrina tal y como debe ser. Porque la palabra del Señor penetra hasta el corazón y le hace comprender al hombre que está en un error, pero la persona tiene que abrirle el corazón al Señor. Pero todos estos seguidores, si comprendieran la palabra del Señor, pues no los, no los seguirían o buscaran donde congregarse, donde se les predique la sana doctrina. O no se dejarían engañar, pues, por esas falsas enseñanzas que les enseñan. Dice, Dios me ha dado la bendición y la gracia de ser una persona muy influyente en las personas, influenciando a jóvenes, y las iglesias más grandes de Cuba, África y Europa son nuestras. Él lo está recalcando, que las iglesias más grandes de Cuba y África y Europa son de él. Un punto importante, dice, las iglesias más grandes de Cuba, África y Europa son nuestras. Bueno, llenándose de soberbia que la iglesia es de él. No, la iglesia le pertenece a Dios, a Cristo. Un misionero, un predicador, es solamente un instrumento en las manos del Señor. Pero en la actualidad se puede ver cuando se presenta un evangelista, de esos de la que se dice que de la prosperidad, que es un evangelista, un predicador que no honra a Dios. El evangelista internacional fulano de tal, se va a presentar en tal lugar y el nombre de Cristo pequeñita, en letras pequeñitas, siendo que Cristo es el que merece la honra, Él es Él, y los siervos de Dios solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Pero dice, aquí vemos la soberbia de este varón. Las iglesias más grandes en Cuba y África son nuestras. La iglesia le pertenece a Cristo. Mi influencia es muy grande, similar a la soberbia de Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder?, dijo Nabucodonosor. Y el Señor lo puso a comer zacate. Y es lo que dice el varón, son nuestras. Mi influencia es muy grande. Mi influencia, dándose él la honra, la gloria para él. Por ello aseguró que el diablo quiere matar su influencia. No, porque si este varón está lleno de soberbia, fue Satanás quien se la puso. Dios no lo pone. Dios no lo pone. El apóstol Pablo dijo que él tenía por qué gloriarse porque había trabajado más que los apóstoles. Dice, pero no. Dije, él no haría tal cosa. Dije, antes dice que el Señor le puso un aguijón para que no se exaltara, porque este varón fue el que trabajó más, el apóstol, este apóstol Pablo, más que los demás apóstoles. Pero dice que Dios le dio un aguijón para que no se exaltara, para que no se le subiera a la cabeza como se la subió este varón, la fama. Se le ha subido la fama a la cabeza y la ha trastornado. Los ha trastornado y han agarrado el camino del error. Y la estrategia dice que es quitar la influencia de este apóstol sobre el pueblo de Dios, porque si la influencia termina siendo, porque si los influencias terminan siendo hombre de negocio, termina su familia restaurada, manifestó refiriéndose al mismo. Asimismo, el pastor señaló, en nuestra iglesia tenemos mujeres y hombres influyentes en negocios y política, por eso el diablo quiere cortar mi influencia, explicó. Dice que tiene hombres y mujeres que influyen en negocios. Pero una pregunta, ¿de qué sirve que tengas todo eso? La Biblia me dice, ¿de qué sirve que al hombre que gane todo el mundo entero, si al final va a perder su alma? ¿De qué le sirve que gane todo el mundo si al final se va a perder su alma? No le sirve de nada. También dice que, por último, que el diablo se ha levantado para su influencia, pero Dios protege su influencia porque donde quiera que vaya, dice la iglesia del Rey Jesús, se para firme porque soy un influyente. Dice, elogiándose al mismo, soy un influyente, dice él. ¿Y dónde está la gloria? Me pregunto yo, ¿dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está decir la gloria? Dios dice, ¿dónde está la gloria para Dios? No, dice, yo soy el influyente. No, dice, Dios influye en mí.
Pero dice, vamos a ver una reacción. Dice, no tengo nada contra él, pero no puedo creer que alguien que predique una cosa y hace otra o explique lo que el divorcio dice. Él sabe bíblicamente que no se puede a menos que sea por adulterio, escribió una. Dice, peligroso cuando un hombre toma el púlpito para autoexaltarse. Sí, es lo que está haciendo, autoexaltarse. El púlpito es para hablar de Jesús, el deber de ser, él debe ser el centro de la prédica. Nosotros solamente somos instrumentos inútiles. Pero este señor se ve desesperado por su fin y su fama. Y es verdad, lo que estamos tratando, el tema. Se está autoexaltando, llenándose de soberbia. Claro, acabar con su iglesia porque ya la desvió por sí mismo. Se ha olvidado a quién sirve y quién lo puso y le puede quitar en cualquier momento. Pero lo más triste es ver cómo la gente le cree y lo alaba. Eso es lo más triste. Como la gente, sí, es lo más triste como ver cómo la gente le cree. Gente que está siendo engañada, le cree y lo alaba. Y entre más la gente más lo cree alaba, pues este varón más se llena de soberbia y se exalta a sí mismo. Pero Dios no pasará por inocente, no pasará nada por alto. Bueno, si le gustó el video, le pido que le me gusta, lo comparta para así llegar a más personas. Dios me le bendiga, nos miramos en el próximo video.